Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo se que la vida, gente linda, bonita? Del Informativo Guamantla. Su servidor y amigo, cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. En contacto para aclaraciones, dudas y o consultas en el 247-11-011-40. Repito, 247-11-011-40. Estamos para servirles. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Bueno, pues Vamos a entrar al tema de lleno de el apartado de salud bucal de Radio Informativo Guamantla. Hoy me es muy importante y el tema muy interesante porque voy a hablarle de las infecciones odontogénicas y no odontogénicas más comunes dentro de la cavidad oral, ¿verdad? Entendiéndose como infecciones odontogénicas, ¿sí? Está el conjunto de procesos infecciosos que se originan en las estructuras dentarias y periodontales, o sea, en la periferia del diente, y las no odontogénicas, que se localizan también en la zona bucal, pero que competen al cirujano dentista o al médico estomatólogo, o en su caso a su servidor, cirujano dentista y cirujano bucal, ¿verdad? Y que se extienden a las estructuras óseas o tejidos adyacentes, ¿sí? Esta situación es una infección localizada primaria, sí, que puede, que normalmente es banal, ¿no? O sea, está localizada, autolimitada, pero también puede suceder que se diseminen, ¿verdad? Eso es lo peligroso. Y afectan estructuras cercanas, en los maxilares, en toda la cavidad oral, inclusive a larga distancia, dando lugar a entidades clínicas que en ocasiones pueden incluso poner en peligro la vida del paciente. Entonces, pues obviamente el tema que vamos a tratar pues es un tema arduo, es un tema muy importante, ¿sí? De carácter muy relevante y y pues obviamente ya les di el concepto. Tengo que comentarles pues dentro de las infecciones odontogénicas, ¿verdad? Como les decía hace rato, ¿no? Es más común que la caries y la enfermedad periodontal, que son infecciones iniciales, ¿sí? Se puedan extender fuera del diente. Primero se extienden al proceso alveolar, que es el hueco donde se aloja el diente, el hueco óseo, ¿sí? Donde se aloja el diente, y luego se pueden extender a tejidos más profundos de la cavidad oral y pueden llegar hasta tejidos mucho más lejanos, como es la cara, cabeza, cuello, y si no son tratados a tiempo y eficazmente, pues obviamente, aparte de generar eso, pues pueden diseminarse por vía hemática o vía linfática y generar un problema tan serio, ¿sí? Que pues ponga en riesgo la vida del paciente, ¿verdad? Sí, pueden producir estas infecciones, unas tromboflebitis de las venas, émbolos sépticos que se desprenden y se difunden, pueden ocasionar eventos vasculares cerebrales, ¿verdad? Abscesos cerebrales, ¿verdad? Mucho dolor, limitación en la movilidad de la persona, ganglios linfáticos, infartos, sepsis, tanta cosa que pueden originar estas infecciones odontogénicas y no odontogénicas, las infecciones dentro de la cavidad oral, por lo cual vamos a redundar, ¿sí? En mencionarlas y sobre todo me interesa que conozcan las fases, porque pues en la consulta a diario y es muy común, lamentablemente por el descuido, ¿sí? De los pacientes, que éstas se compliquen, ¿verdad? Que el paciente espera hasta el último acudir al odontólogo y en ocasiones, afortunadamente muy rara, pero en ocasiones pues están atentando ya estas infecciones contra su vida, ¿verdad? Estas infecciones oscilan desde procesos de bajo grado, ¿verdad? Bien localizados, como les decía, banales, ¿no? O sea, delimitados, que requieren de un mínimo de tratamiento, hasta los más graves, con riesgo de la vitalidad, o sea, de la vida, pues. Y pues los microbios que se encuentran en la cavidad oral, sí. Normalmente la flora normal de la boca, que pueden estar actuando en equilibrio, pueden tornarse patógenos o agresivos o dañinos en determinadas condiciones y a su vez, sí, que se hayan conjugado ciertos factores. Por eso es bien importante que ustedes sepan, ¿no? Que el estado del paciente, el origen del proceso infeccioso y la severidad del mismo, junto con la microbiología,
o los bichos, para que me entiendan, son factores que predisponen una aparición de una enfermedad en cualquier organismo. Obviamente en la boca, pues se da lo mismo, ¿no? El primer momento, ¿sí?, del contacto, ¿sí?, que nosotros tenemos, obviamente, con esos patógenos en las infecciones odontológicas, está por lo general representado por la colonización o por la reproducción, ¿sí?, en la región periapical. ¿Cuál es la región periapical? La región periapical es la región de la periferia de la raíz del diente. Una vez que ya hubo una enfermedad, como les decía, en la periferia del diente, una enfermedad periodontal, una caries que ya avanzó y que no fue tratada a tiempo, ¿verdad?, por descuido de paciente o por algún traumatismo, que vamos a hablar después de qué lo origina, más adelante, pues en primer paso se da una necrosis o una muerte del tejido interno del diente, que se conoce como necrosis pulpar, ¿verdad? Puede ser ocasionada por caries o puede ser ocasionada por enfermedad periodontal. Esta contaminación de la pulpa del tejido interno del diente, que es un conjunto de vasos sanguíneos y fibras nerviosas, sí se le conoce también habitualmente como pulpitis irreversible. Mediante la lesión cariógena, las bacterias agreden a esta pulpa y generan una pulpa séptica, o sea, se muere el tejido interno del diente, ¿sí? Y alcanzan obviamente la región de la punta de la raíz del diente, que es el periápice, por vía ortrógada, o sea, por vía de afuera hacia adentro, ¿verdad? Después de eso, sí, hay otra, en primer momento, ¿no?, como les decía, ¿no?, se da una necrosis pulpar causada por caries, sí. En segundo momento se puede dar una necrosis pulpar causada por una enfermedad periodontal. El periodonto es un conjunto de 4 tejidos, 2 duros y 2 blandos. Los duros es el hueso que rodea el diente, el hueso alveolar, ¿sí?, y el cemento radicular, que es el tejido externo que recubre la raíz del diente. Y los 2 tejidos blandos son las fibras del ligamento periodontal similares, ¿sí?, los comparamos similares a los amortiguadores de un carro. Están alrededor de la raíz para amortiguar los golpes de la masticación y y dar sensibilidad y otras funciones vitales del diente. Y la encía, que recubre todo este proceso. Entonces, encía y ligamento periodontal son los 2 tejidos blandos, hueso alveolar y cemento radicular son los 2 tejidos duros. Esos en conjunto forman el periodonto. Y una enfermedad periodontal es una enfermedad que, por medio, de un traumatismo, ¿sí?, o de una bacteria, ¿sí?, por, tártaro o cualquier otra causa, generan esa destrucción de esos 4 tejidos y se forma una enfermedad periodontal, que también puede originar que haya un colapso de la vasculatura, o sea, que no llegue la suficiente sangre necesaria para alimentar el diente y se produzca esa necrosis pulpar por enfermedad periodontal, que es el segundo momento en la evolución de la infección. Esta lesión combinada endoperiodontal, ¿sí?, en esta, las bacterias alcanzan la región periapical, que ya les decía cuál es, pero por vía retrógrada. O sea, la primera es de afuera hacia adentro y la segunda se da de adentro hacia afuera, por una contaminación a través del profundo saco de las fibras del ligamento periodontal hacia lo que es la punta o la periferia del diente, ¿no?, de la raíz, que es el periápice, ¿verdad? Entonces, también tenemos otro momento, sí, de esta enfermedad periodontal de estas infecciones odontogénicas que se conoce como necrosis pulpar de origen traumático. Lo que yo les estoy hablando son las vías por las cuales se puede formar una infección, ¿sí? Puede ser por caries, por enfermedad periodontal, ¿sí? Y la tercera sería por necrosis pulpar, o sea, muerte de la pulpa del tejido interno del diente, por un origen traumático, un golpe, un exceso en la mordida, una piedra en los frijoles, etcétera. Entonces, después del corte voy a continuar con el tercero, ¿sí?, momento de la infección bucodental, que es de origen traumático. Regresamos.